Muchas gracias, ¿cómo están? Qué rico de verlos. Estoy feliz de visitar, es la segunda vez en México. Hace muchos años vine y estoy feliz de conocerlos como iglesia cara a cara, porque ya los conocemos. Sus pastores son muy cercanos a los míos y entonces me envió la iglesia, dijo vaya, 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 y yo estoy feliz porque conozco a sus pastores hace años. El pastor Andrés lo vi por primera vez esta semana preparando el mensaje. Dios me acordó en el 2008 en un evento que como iglesia hicimos con Danilo Montero, y él fue el traductor del pastor Bob Sorge, y cuando traducía se parecía mucho a nuestro pastor Andrés en Colombia, su manera de traducir y su pasión y todo, y yo decía, ay, este parece como familiar de mi pastor, sí, parecen hermanos. Y después él predicó una enseñanza del ayuno que me emocionó, me llenó de como un refrigerio, y así pasó. Y a los pocos años Dios empezó a estrechar esa conexión de sus pastores con los míos, y empezaron a visitarnos, y ya después fue la pastora Kelly, y verlos como equipo, y al predicar hemos sido bendecidos. Entonces quiero decirles que es un regalo de Dios estar aquí, sembrar en ustedes, porque ustedes han sembrado en Bogotá en el lugar de su presencia. Entonces muchas gracias de verdad, y que esta relación por el reino de Dios siga. Entonces, Pastor Kelly, gracias, los amamos de corazón. Entonces estuve orando, yo decía, bueno Señor, hay tantas cosas que tú tienes como para Morelia, ¿qué quieres hablar? Y hoy quiero que hablemos de una experiencia que tuvo Moisés cuando él tenía 80 años. Pero cuando yo me di cuenta que le pasó a los 80 años, yo dije, ay no, a los 80 años. Sí, no, pues ¿qué nos espera, cierto? Pero quiero que sepan que aunque en ese momento Moisés lo vivió a sus 80 años, es como si hoy no tendríamos esa edad, sino es, digamos que a los 80 en ese momento él era más joven, ¿listo? Entonces les doy fe, porque si no ustedes van a decir, no, pero si me toca esperar a los 80, pues no alcanzo. No, tranquilos, Dios nos va a hablar, y es una experiencia que tiene que ver cuando él ya está casado, tiene 2 hijos, y ha dejado su pasado de fugitivo. Entonces recordemos la historia de Moisés. Creo que si tú vienes por primera vez y de pronto no has conocido mucho este personaje bíblico, estoy segura que en días festivos como Semana Santa alguna vez has visto una película donde se abre el Mar Rojo, ¿sí? Todos conocemos como ese personaje de los 10 mandamientos. De ese hombre es el que en esta noche les quiero hablar. Moisés había sido fugitivo, y él salió huyendo porque había cometido un homicidio, por una pasión que no pudo controlar, porque no podía ver cómo los egipcios maltrataban a los hebreos. Él dice, no soporto más esto, y cuando ve que un egipcio sobrepasa el abuso de autoridad frente a un hebreo, él dice, no lo soporto más, y en ese momento él mata a este hombre que está esclavizando de manera pues injusta con este hebreo. Entonces en ese momento el faraón, quien lo había adoptado y se supone que había una relación cercana con él, emite un edicto de muerte, ¿sí? Y dice, necesito que busquen a Moisés para matarlo. Yo conozco al Señor desde los 9 años, a raíz de la muerte de mi hermana, le comparten de Cristo a papá, y en ese momento yo empiezo a conocer del Señor con mi hermano. Y siempre en las historias bíblicas animadas y en las Biblias de dibujos animados que papá me leía desde muy pequeña, siempre veía que Moisés había matado a ese egipcio y a los 2 segundos estaba huyendo al desierto, y lo que venía a mi mente es, claro, como él se portó mal, pues salió corriendo. Pero ya cuando crecí y estudié el pasaje que está en Éxodo, me llamó la atención, porque lo que hizo huir a Moisés al desierto fue el edicto de muerte del faraón. Ustedes leen y Éxodo dice, cuando el faraón se enteró lo que había hecho Moisés, ordenó matarlo. Y eso significa que la adopción de Moisés no fue tan segura, porque si era parte de la familia por lo menos lo hubieran escuchado, le hubieran hecho un juicio. Pero nos damos cuenta que el faraón fue una adopción muy falsa, y en ese momento sencillamente dice, quiero matarte. Y entonces este hombre ya tiene 80 años, tiene un pasado de huir, de ser fugitivo. No importa si él había estudiado en Harvard o en las mejores universidades egipcias, si hablaba no sé cuántos idiomas, si sabía descifrar jeroglíficos, nada de eso le servía. ¿Por qué? Porque ya estaba en el desierto. Y entonces
en ese momento todo lo que había podido vivir en el pasado ya no le sirve y ahora es pastor. Entonces quiero que se imagine que Moisés fue levantado en los mejores colegios, universidades, imagínense, o sea, adoptado por la familia del faraón. O sea, el tipo era increíble en la cultura, en su parte intelectual, tenía poder, y ahora es un fugitivo que cuida ovejas, ni siquiera propias, sino de su suegro. Imagínense lo que él está pensando, o sea, ¿de qué me sirvió estudiar en Harvard? ¿De qué me sirvió tener las mejores calificaciones y el mejor récord académico? ¿De qué me sirvió vestirme con la mejor ropa y ser reconocido en mis carruajes? Cuando en este momento ni siquiera tengo una oveja mía, sino que mi trabajo es salir y pastorear todos los días las ovejas de mi suegro. Pero es que en ese momento él ha aprendido a ser fiel en la tierra de otro, que es su suegro. Y aunque para Moisés es un momento de su vida donde no hay nada positivo, no pareciera que Dios no está, vamos a ver cómo detrás de ese desierto Dios tiene un plan. Y como ahorita los escuchaba orar por sus necesidades, tú puedes estar en este momento donde en algún área de tu vida tú te sientes desértico. Te sientes en un momento donde dices, ¿de qué me sirvió todo lo que estudié? ¿De qué me sirvió todo lo que soñé si en este momento estoy haciendo algo que es simple, algo que es rutinario, algo como lo que estaba haciendo Moisés, unas ovejas que son de mi suegro? Pero en ese desierto Dios tiene un plan para ti, así como lo tuvo con Moisés. Entonces arrancamos la historia en este contexto. Él está un día más, un día aburrido, otro día más con estas ovejas de mi suegro, y se va a caminar con ellas y hacerles su rutina de ejercicio, por decirlo así. Entonces voy a contarles qué dice Éxodo capítulo 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y lo primero que quiero que usted diga ahí es corazón del desierto. Porque él llevaba muchos años ya viviendo y trabajando en el desierto. Pero nos vamos a dar cuenta que al primer lugar donde él tuvo que ir es el corazón del desierto. Entonces esta parte no los va a entusiasmar mucho, porque les quiero decir, si estás en el desierto todavía te falta. ¿Adivina dónde tenemos que llegar? Al corazón del desierto. Entonces dice, llevó el rebaño al corazón del desierto, pero después del corazón del desierto, vamos a leer esto, dice, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. ¿Cómo así? Señor, ¿cómo así? O sea, ¿el monte de Dios está en el corazón de mi desierto? Sí. ¡Ay, no puede ser! Sí, yo quiero ir al Sinaí, pero al corazón del desierto sí. O sea, donde tenga más arena, tengo que ir, sí, más arena en los ojos. Imagínense esta prueba tan tremenda. Allí en el monte de Sión, que está ¿dónde? ¿Después de qué? Del corazón del desierto. No se me duerman, porfis, del corazón del desierto. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a hacer una pausa en la historia y vamos entonces a ver qué pasa y qué Dios quiere empezar a hablar a nuestra vida. Dios tiene un llamado con Moisés que Moisés desconoce, y el llamado se lo va a dar en ese lugar que es su monte, su presencia. Pero para llegar a eso necesita atravesar el desierto y llegar a lo más profundo del desierto, que es este corazón en medio de la arena. Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es que si queremos anhelar un encuentro tipo zarza contigo, necesitamos profundizar en esa área donde más estamos luchando por ver tu bendición?
O sea, ¿por qué cuando anhelamos tener ese llamado que tuvo Moisés, ver esa zarza que no se consume, necesitamos aprender a pasar por esos momentos donde la arena aumenta, el calor aumenta de temperatura y estamos agotados? Pero es que allí es donde Dios quiere no solo probar nuestra persistencia, sino que quiere empezar a mirar qué tan dispuestos estamos a ese llamado que Él va a hacer en nuestra vida a través de la zarza. Moisés llevaba años muriendo. El solo hecho de pastorear en unos animales que no eran propios, el hecho de haber tenido que dejar sus anhelos, sus títulos, sus diplomas, sus expectativas, él ya estaba muriendo en su carácter, él ya se había despojado de cosas, pero faltaba un encuentro cara a cara con Dios. Y aquí hay algo que me emociona, y es que Dios le prepara una zarza, le prepara una señal, le prepara un momento, porque Él quiere tener una cita con Moisés. Y esto es algo que me encanta hoy poderles compartir, porque en ese desierto en el que tú estás, Dios te está preparando una cita para encontrarse contigo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos Dios no está, porque ¿qué es lo que hace Satanás? Que cuando estamos en el corazón del desierto, o sea, cuando está la temperatura más alta y hay más arena, es cuando más decimos Dios no está. Dios no me oye, ¿sí? O sea, me está consumiendo la arena, no hay un oasis, Dios no está. Y es lo que el enemigo nos manda a nuestra mente, a nuestra fe, y lo que nuestras emociones nos dicen. ¿Sí ves? Amas tanto a Dios y mira, estás en el corazón del desierto. Pero hoy lo que yo les quiero decir, y mañana en el DF, es esta palabra que Dios puso en mi corazón con una certeza total, que es para ustedes, iglesia. Y es en esa área donde aún como iglesia están batallando, Dios está preparando una zarza. ¿Sí? O sea, Dios sí está, y hay una zarza para ustedes como iglesia y ya individualmente en tu vida personal. Entonces Dios está, yo me lo imagino como una carnada de pesca. O sea, Él está diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo logro captar la atención? Y entonces Moisés, un día más rutinario, está con sus ovejas y de repente ve que este arbusto, ¿sí?, que es la zarza, que un arbusto simple no se consume y que hay un fuego. Y hay algo que hace Moisés que me encanta, y es que Moisés le llama la atención la zarza. Acabamos de leer que vio una zarza que no se consume, y en ese momento él dice, esta zarza, ¿por qué no se consume? Hay algo raro, me tengo que acercar. Les leo de nuevo esta parte. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó, ¿desde dónde? Desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Dios prepara, iglesia, para nosotros zarzas para llamar la atención. Pero el llamado de Dios en la vida de Moisés surge cuando Moisés se acerca a la zarza. El problema es que Dios nos manda zarzas y nosotros decimos, hay una zarza, tan raro, ¿no? Y nos vamos para otro lado. Y entonces peleamos con Dios, Dios no me llama. No, es que usted no puede huir de la zarza, sino que usted tiene que ir a ver qué es lo que pasa con la zarza. Y entonces me puse a pensar, ¿cuáles son las razones por las cuales Dios no nos da ese llamado o nosotros no escuchamos ese propósito específico en nuestra vida? Y son 3 razones que las vamos a ver esta tarde. La primera razón por la cual no escuchamos, no discernimos ese propósito de Dios en la zarza es primero porque confundimos la zarza. En el desierto es común que se den incendios por el calor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces Dios nos manda zarzas, nos manda señales, situaciones para capturar nuestra atención y que lo busquemos a Él, pero nosotros lo confundimos. No, eso es casualidad. No, eso es que me lo imaginé. No, eso es otro incendio más. Claro, es que pues imagínense lo que nos puede estar pasando en nuestra prueba personal. Dios nos está diciendo, aquí estoy, acércate, y nosotros decimos, ¿qué es eso? No, eso es algo normalito. ¿Ustedes pueden creer eso? Confundimos la zarza, ¿sí? No discernimos y pensamos que es algo más, que en el desierto eso es normal. Y resulta que Dios está feliz porque quiere que nosotros nos acerquemos a esa carnada donde Él nos va a hablar. ¿Y qué encuentra en nuestra fe? Eso es algo más. Esto no es de Dios.
¿sí? A veces nuestro corazón se ha endurecido tanto, iglesia, y se llena de tanta religiosidad, que es que yo sé mucho de Dios aquí, pero aquí ya el corazón no está traduciendo lo que Dios me habla, que minimizo las zarzas y digo, eso es un incendio, y dejo de ver la zarza de Dios. Mi religiosidad no me deja ver lo que Dios está generando para traer mi fe. Y entonces en ese momento no recibo el llamado. Evidentemente concluyo que en mi desierto Dios no está, pero no es porque Dios no esté, es porque tú, ¿qué hiciste? Confundiste la zarza. La segunda razón por la cual no tenemos ese llamado y no logramos encontrar a Dios en nuestros desiertos es porque vemos la zarza, pero no nos acercamos. Acabamos de leer que lo que generó el llamado de Dios sobre Moisés es que Dios vio cómo Moisés se acercaba a la zarza. Y entonces a veces Dios nos da prédicas, nos da mensajes, nos da señales a través, no sé, de su creación, nos da una promesa y una canción donde la letra es específica para nosotros, manda a una persona en el discipulado o usa a alguien para llamar nuestra atención, para desafiarnos, pero en ese momento nosotros decimos, no, eso no es para mí, no, eso es para otro. Y entonces vemos la zarza y decimos, uy, qué bendición de mensaje, uy, qué bendición de predicación, qué bendición pero no es para mí, imagínense. Y en lugar de acercarnos, que fue lo que hizo Moisés, terminamos lejos. Y a mí me llama la atención algo, y es que un hijo de Dios que anhele esa zarza, que anhela más de la presencia de Dios, que anhela conocer el propósito de Dios, es una persona curiosa. ¿Sí? Me encanta porque leímos que Moisés se preguntó a sí mismo, ¿por qué no se consume esta zarza? Es decir, que Moisés a sus 80 años, que es lo que me encanta, ¿sí? Él no es, hay una zarza, ¿cierto? No, sino es, yo llevo 40 años pastoreando ovejas, yo sé que hay incendios, este no es un incendio. Y no solo lo ve, sino que dice, yo quiero acercarme. Y esto me habla de un corazón con sed de Dios, que quiere acercarse a la zarza, que quiere algo más, que se pregunta cosas, que no importa si lleva 5 años, un día, 20 o 30 en la iglesia cristiana y ve una zarza y dice, hay algo más, yo quiero algo más, ¿sí? Esa curiosidad, esa sed la tiene Moisés, me encanta. Y algo que puso Dios en mi corazón es, un hijo de Dios no puede pasar por la vida sencillamente respirando y soñando con que ya no se va al infierno y está en el cielo. Un hijo de Dios pasa por la vida para hacer historia, ¿sí? Ese es nuestro legado como hijos de Dios. Pero yo no voy a pasar por esta vida haciendo historia si no me llama la atención la zarza y no decido acercarme. Entonces, y aquí cobra sentido muchas predicaciones que ustedes han oído, versículos como de aquí yo toco la puerta de tu corazón. Y es lo mismo, Dios siempre toca, Dios siempre prepara una zarza, Dios siempre lanza una red para pescar, pero Él espera que nosotros respondamos. Entonces tal vez en el desierto en el que tú llevas meses o años, no solo has dudado en tu fe de que Dios esté, y hoy ya sabes que Dios sí está y no ha dejado de estar, pero tal vez lo que ha pasado es que no solo has confundido la zarza, sino que cuando Dios y el Espíritu Santo ha hablado a lo profundo de tu corazón, tú no has respondido, no te has acercado, ¿sí? Tu curiosidad, tu capacidad de asombro no ha respondido, y por eso no logras salir de esa prueba, porque vas a seguir en el desierto sin ver una zarza. La tercera razón por la cual no recibimos ese llamado de Dios y no tenemos ese encuentro con la zarza, este es terrible, y es porque no esperamos ninguna zarza. Lo más grave de vivir y de pasar por pruebas es que nuestra mente a veces se convierte en una mente desértica. Moisés llevaba 40 años en el desierto. Él huye de Egipto a sus 40, cumple otros 40 años, se casa, tiene hijos, pastorea. Y lo que admiro de este hombre es que 40 años después de estar rodeado de arena, él tiene curiosidad, él espera algo bueno. Lo que más hace el enemigo en momentos de prueba es decir, nada bueno va a pasar. Y esa es la mentalidad del desierto.
donde nos resignamos. Y tú puedes venir mañana a las 3 reuniones, ¿sí? Y puedes celebrar el Día de las Madres, y puedes venir el martes a la charla del pastor Barriger, ¿sí? Y puedes estar metido aquí 24 horas del día y no creer en esa área de tu vida frente a Dios. ¿Por qué? Porque asumes que ya te tienes que resignar a ese diagnóstico médico, que te tienes que resignar a la condición laboral o económica que tienes, que sencillamente Dios no va a responder en esa área en la cual tú estás batallando porque te dejaste consumir de la mentalidad del desierto. Me encanta que Moisés fuera un hombre que, a pesar de llevar 40 años en el desierto, sus ojos estaban a la expectativa, sus ojos estaban abiertos, ¿sí? Dios no tuvo que mandar pues la señal, mejor dicho, estrambótica de los planetas, no, un ruido, una luz, calor, una zarza que no se consume, y Moisés lo vio. Entonces tenemos que estar atentos en no resignarnos a que nada bueno nos pasa. Siempre va a venir algo bueno, porque nuestro Dios, ese es nuestro Dios. La promesa es que la vida del justo florece. Y dice la Biblia que su luz y la presencia de Dios hace que nuestra vida sea cada vez más así como es la aurora del amanecer. Entonces el desierto nos hace creer al contrario, que llega la noche oscura, ¿sí? Y que no va a volver a salir el sol. Pero cuando dejamos esa mentalidad desértica, tenemos esperanza de que Dios va a obrar. Entonces aquí hay 2 preguntas que yo quiero hacerles y hacerte a ti. ¿Qué tan sensible eres a las zarzas de Dios? ¿Cuál fue la última vez que viste una zarza? ¿O cuándo fue la última vez que confundiste una zarza con un incendio normal? ¿O cuándo fue la última vez que Dios te mandó la zarza y tú dijiste, ay no, qué pereza, no me acerco? ¿O sencillamente cuántas zarzas te has perdido de ver porque no crees que algo bueno vaya a pasar en tu prueba? Porque entender esto va a permitir que esta misma noche tú tengas una charla con Dios a solas, ¿sí? Y en medio de la prueba tengas otra perspectiva de lo que vienes viviendo. Pero necesitas identificar en dónde estás frente a la zarza. No la veo, o la veo y no me importa y no me acerco, o zarza, a mí nunca, porque me toca resignarme en mi condición. Y entonces Moisés responde, ¿sí? Come esa carnada que Dios le da, y yo creo que Dios dice, yes, lo logré. Y entonces él se acerca, y en ese momento me encanta porque Dios lo llama por su nombre 2 veces, Moisés, Moisés, y él dice, aquí estoy. Y me encanta porque significa que cuando nos acercamos a eso que Dios usa, lo primero que vamos a sentir en nuestra fe y en nuestro corazón es que Dios nos conoce por nuestro nombre. Sí, que no es, sí, tú eres el cristiano, 3 billones en el mundo, el 5,400 de México, el 380 de Morelia. Sí, no, ¿sí? Hace muchos años, yo creo que estaba en la universidad, uno de los autores cristianos que me inspiró y que en ese momento me discipularon mucho con ese material era un libro de Neil Anderson que hablaba de la identidad en Cristo, y a mí me encantaron esos materiales porque fue como una moda, como una oleada en la iglesia cristiana donde este hombre de Dios fue usado para tienes que saber quién eres en Cristo y tu identidad en Cristo, y me encantaba. Pero en un momento peleé con él internamente porque él en un libro decía, si yo te pregunto quién eres y tú dices Natalia, es tu nombre, soy psicóloga, es tu profesión, colombiana, soy tu nacionalidad, y como 50 hojas después del libro él nos hacía pensar que cuando él nos preguntara quién éramos, no teníamos que decir Natalia, ni psicóloga, ni nada de eso, sino soy hija de Dios. Y claro, evidentemente, ¿quién soy yo? Soy hija de Dios. Pero me hacía pensar que cuando yo cerraba los ojos y decía Señor, había como un gran computador donde todos los ángeles decían Natalia, Colombia, Bogotá. Sí, es la hija cristiana número 3B, código AFG 480, una cosa así, como un archivador. Y entonces yo le dije al Señor, ay, yo sé que soy tu hija, pero yo sé que tú sabes cómo me llamo. Y en ese momento, cuando encuentro la historia de Moisés, me encanta pensar que yo soy hija de Dios, pero yo soy Natalia, la hija de Dios. Natalia Nieto, Bogotá, Colombia. Blanca, ojiclara, ¿sí? Leche deslactosada, o sea, esa soy yo, ¿sí? Y yo quiero que usted piense eso, que cuando usted está orando, Dios sabe, Moisés, Moisés, Natalia, Natalia, Pancho, Pancho, ¿sí? No sé, Paquita, Paquita, ¿sí? Y que somos conocidos como individuos.
como hijos. Eso me encanta. Y entonces, ¿qué viene en ese momento? La respuesta de Moisés. Entonces, fíjense que ya Moisés hace dos cosas. Primero se acercó, pero después responde. ¿Y qué quiere decir esto? Que en nuestro desierto, cuando Dios nos habla, nos va a preguntar si estamos listos para lo que Él nos va a decir. Esto quiere decir que la zarza y el propósito de Dios no es, ay, llevas 40 años en el desierto, no me digas, no, Dios ya sabe. Pero lo que dice es Moisés, y Él que está esperando, aquí estoy. Entonces la pregunta es, si Dios en esta zarza que te está preparando te pregunta por tu nombre 2 veces, ¿tú qué vas a responder? Porque muchas veces decimos, ahora sí me hablas, por fin te dignas después de 40 años en la arena. Y entonces le hacemos pataleta a Dios, berrinche, ¿cierto? Pero lo que Moisés entendió es, Moisés, aquí estoy, para las que sea, o sea, aquí estoy, cuente conmigo, ¿qué hay que hacer? Imagínense. Entonces, ¿cómo respondes en medio de esa prueba, de ese monte desértico que es el monte de Dios? Es impresionante porque el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, que es el monte de Dios, significa lugar espinoso y desértico. Esa es la descripción en el original hebreo de este monte. Entonces a mí me impresiona porque todo confirma que donde más nos sentimos en aridez y arena es donde Dios más se nos va a revelar. Y entonces, ¿qué es lo que se revela a Dios en Moisés? Lo primero es que le dice Moisés, quítate los zapatos, quítate el calzado de tus pies, porque el calzado representaba su manera de caminar. Y entonces Dios le dice a Moisés, no solo viste la zarza, no solo fuiste curioso porque quieres algo más de mí, te acercaste, no solo dijiste aquí estoy, sino Moisés, ya no es tu forma de creer, de caminar, de andar, ¿sí? Te quitas algo. Y hay momentos en nuestras pruebas donde el siguiente nivel es cuando Dios dice, tú me has conocido en muchas cosas, me amas, pero hay un tipo de zapato que en esta prueba necesito que te quites. Y entonces entendemos que aún en la prueba Dios espera que nos despojemos de algo, de una manera de ser, de hacer, de una manera de pensar. Imagínense lo que él tenía que quitarse: la identidad de fugitivo, la identidad de me adoptaron pero después me botaron y me querían matar. Llevo 40 años en el desierto, no tengo nada propio, le cuido las ovejas a mi suegro. Sí, tengo esposa, tengo hijos, pero ¿hacia dónde voy? No tenía propósito. Y eso me encanta porque tal vez usted estaba hoy aquí y puede decir, ay, pero hay tantos jóvenes, ay, miren cómo brincan en la alabanza y tienen Converse y jeans rotos, pero yo tengo 70, ya estoy arrugado, tengo son bisnietos. Pero si a ti te queda 1 o 3 años de vida, Dios en esos años te va a hacer florecer de una manera impresionante. ¿No les parece increíble? Ese es el Dios en el que yo creo. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés, no importa, tú ya eres papá de 2 hijos, esposo, ¿sí? Ya tienes 80, pero hay un propósito para ti. Yo amo ese Dios, porque es el que le da un propósito a un adolescente, pero es el que le da el propósito a un abuelo. Ese es el Dios en el que creemos, es maravilloso. Y entonces Moisés se quita ese calzado y Dios le dice, te despojas porque este es un terreno santo. Y la palabra santidad habla de separación. Entonces le dice, ya te quitas tu manera de actuar porque te vas a separar para mí, vas a acercarte a mí. Y en este momento conocemos la historia por esas películas que hemos visto en dibujitos animados o en historietas. Y es cuando Moisés se cubre el rostro y el Señor le dice, he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo está siendo esclavizado 1000 veces más de cuando tú saliste. Te llamo para que ayudes a otros. Y sabemos la historia. Moisés protesta, dice, Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Moisés después dice, vuelve a protestar, pero es que no me van a creer, no puedo hablar, soy tartamudo, no me salen las palabras. ¿Qué les voy a decir? Empieza todo ese diálogo de no puedo, porque después de no solo ser un fugitivo, sino de llevar 40 años en el desierto, pues aunque él aceptó la zarza, pues la arenita le había atrofiado más que una neurona, ¿cierto? Entonces por eso él dice, no puedo, o sea, me acerqué a la zarza, pero no me pidas tanto. Y me encanta porque Dios entiende eso.
Y él no pide que Moisés sea perfecto, sino que le da solución. Tranquilo, ¿no sabes hablar? Ahí te pongo a Aarón, él va a hablar por ti. Ah, ¿crees que no te van a creer? ¿Qué tienes en la mano? Ah, ese palo con el que cuidas, la vara con la que cuidas las ovejas, tranquilo, tú la lanzas al suelo, se convierte en serpiente. La vuelves a tomar, vuelve a hacer la vara, no hay problema. O sea, y Moisés saca sus heridas. No, pero es que soy un desgraciado, una rata podrida, no puedo, ¿sí? Y entonces Dios, que le dice: no, tranquilo, no eres rata podrida, yo creé las ratas, tú no eres podrido, te voy a usar, más o menos. Eso es terrible, porque a veces cuando pasamos la prueba de la zarza, esperamos que Dios nos abrace y que podamos tener un tiempo de autoconmiseración. Pobrecito, ¿cierto, Señor? Todo lo que me ha pasado. Si mira mis pasados, mis heridas, las veces que estoy aquí en el desierto, casi Faraón me mata. Y eso era lo que Moisés esperaba del Dios de la zarza. Y el Dios de la zarza le dice: ¿y qué? Ah, si te iban a matar, interesante. No, es que hay otros que están peor que tú y quiero que les ayudes. Gracias. Hace 2 años y medio empezó un proceso de prueba. Créanme, yo he pasado por pruebas, muchas pruebas, pero hace 2 años y medio yo le digo al Señor, ya en julio cumplo 3 años, ya casi salgo, hermanos, ya casi salgo, oren por mí cuando se acuerden. Pero hace 2 años y medio empezó un tiempo muy duro. En muchas áreas Dios empezó a llevarme al corazón del desierto. Al corazón, yo le decía al Señor: yo conozco desiertos, pero esto es más fuerte de lo que yo puedo soportar, luchando con muchas cosas. Y cuando empiezo a ver a Dios en medio de la arena, cuando logré empezar a ver la zarza y acercarme, yo sacaba mi lista. Pero mira lo que me hicieron, mira lo que dicen de mí, mira mi incapacidad, ya me siento tarada, no puedo hacer esto, o sea, me deformé, no entiendo cómo actuar. Y Dios ahí me recordaba: tienes, ¿sí?, a 1500 universitarios, no puedes renunciar, porque yo quería ya pasarle la carta de renuncia. Gracias, un placer servirte. Y en ese momento me sentía como Moisés: es que hay otros que te necesitan. No, pero es que yo estoy herida. No, es que hay otros que te necesitan. Y es tremendo, porque aunque la zarza te hace recibir un propósito de Dios, tu sanidad se da cuando te das cuenta que así tú estés en una prueba, otros necesitan ser libres de la suya. Terrible, pero es verdad. Y ese fue mi conflicto, ¿sí? Mi conflicto es: ¿cómo así? ¿Y quién me sana mis heridas? ¿Quién me mira mis fracturas y me hace cirugía de corazón? Quiero renunciar para ser cuidada por ti. Además, nosotras las niñas con Dios tenemos una relación un poco de manipulación. Entonces le hacemos como que pestañeamos y le decimos: yo soy tu princesa, ¿sí? Y aún así Dios te abre y dice: sí, pero vas y trabajas. Y yo: gracias, papá. O sea, Él me cuida, pero no me deja renunciar, porque es en ese proceso de aceptar su llamado a otros que nos sana. Ustedes siguen leyendo Éxodo y todo el tiempo está Aarón con Moisés ayudándole en su defecto de habla. La Biblia no dice si es tartamudo o lenguisopas. Un amigo mío se lo imagina. ¿Sí saben qué es lenguisopas? Como los que hablan así. Hay un amigo mío que su Moisés se lo imagina así, porque la Biblia solo dice que no podía hablar. Entonces no sabemos si era tartamudo o lenguisopas. El mío es tartamudo. En el cielo le preguntaremos: Moisés, ¿cómo hablabas? Pero el punto es que cuando tú ya entras a libros como Levítico y Moisés se enfrenta al pueblo y está todo el tema de la ley, llega un momento donde Aarón desaparece y Moisés da unos discursos impresionantes frente al pueblo. Es decir, que cuando Moisés acepta la zarza, el propósito, y logra entender que aunque él no es libre en cosas, pero Dios quiere que haga libres a otros y en ese viaje él va a ser libre, al final de la historia Moisés es un hombre que no es tartamudo, que es líder cuando era un cobarde, ¿sí?, y que cumple el propósito de Dios, y en ese proceso su corazón es sano. Entonces, lo que te quiero decir es: cuando el Señor te muestre y tú puedas ver el propósito de Dios en esa zarza, no te extrañes si Dios no te consiente la herida, sino que te dice: te ayudo para que sanes, pero piensas en el otro. No salgas corriendo, porque en ese viaje tú vas a ser restaurado. Yo hoy les estoy predicando porque decidí pensar, y mis ovejas no saben.
Yo no me paré delante de mis universitarios y les dije: jóvenes, estoy que lanzo la toalla, ¿sí? Voy a renunciarle a Jehová de los ejércitos, pero por su culpa no puedo. No, yo no les dije. Ellos me seguían viendo que yo los abrazaba, que yo los escuchaba, que hacíamos eventos, pero mi prueba era interna. Pero después, cuando ya empecé a salir al otro lado, ellos empezaron a brillar de una manera increíble, porque en ese viaje ellos fueron libres y Dios restauró mi vida. Entonces, quisiera invitarlos a que se pongan en pie, porque hoy el Señor quiere ministrar esa zarza, que en esa área de tu vida donde sientes que no hay respuesta, hay ya la respuesta. Dios no solo tiene una zarza y te está dando una carnada para que tú te acerques, sino que además de la zarza, el llamado hacia otros, que puede ser no solo discípulos, puede ser tus hijos, tu matrimonio, tu familia. En ese viaje Dios te sana a ti, pero en ese viaje otros son libres por lo que tú has vivido. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y Señor, hoy te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Señor, antes de morir tú dijiste: y yo estaré con ustedes todos los días. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces peleamos contigo y te decimos: ¿dónde estás? Y pensamos que el desierto nos consume, que la arena se nos pega en los ojos, que sencillamente no hay un respiro, no hay una salida, que tú no estás, que nos dejaste, que estamos solos, agrietados, llenos de calor en la prueba. Pero hoy tú nos hablas que tú sí estás, Señor. Y no solo estás preparando una cita para tener con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo clamo que mis ojos espirituales, mis ojos de fe sean abiertos. Y Señor, que toda ceguera, todo estupor que endurece mi corazón, toda religiosidad, toda mentalidad desértica que hace que dude que algo bueno puede pasar aún en medio de la prueba, hoy sea quitada de mi fe, Señor. Yo hoy oro por cada persona que está en este lugar y yo te clamo, Espíritu Santo, que todo dardo del enemigo que trae derrota, engaño, ceguera de tu presencia, hoy sea quitado de sus ojos, para que vean la zarza que tú has preparado en esa área para tener un encuentro con ellos, Señor. Yo hoy declaro que más vida se acerca a ese corazón del desierto, y en ese monte que es espinoso y desértico hay una zarza única y específica para que cada uno tenga un encuentro de propósito contigo, Señor. Hoy yo te clamo que ellos puedan ver la zarza y tener sed y curiosidad y acercarse, y que en ese acercamiento ellos puedan oír cuando tú los llamas por su nombre 2 veces. Y hoy quiero que sepas que Jesús te llama, que Jesús te dice: Catalina, Julián, Felipe, Pedro, Mónica. Pero la gran pregunta es: ¿y qué respondes?